¿Quién creó lo que existe? ¿Y qué respuestas hay al respecto? Cuando buscamos quién creó lo que existe, pues tenemos muchas preguntas. Una de las cuales es de dónde venimos, hacia dónde vamos, cuál es nuestro origen, cuál es nuestro fin, de dónde viene y a dónde va todo. Y tenemos que entender que son preguntas de tipo teleológico, es decir, que te direcciona hacia una finalidad. En ese sentido, nosotros tenemos que hablar de lo siguiente. No se trata de saber cuándo ni cómo ha surgido, o sea, tener una visión materialista del cosmos, ¿sí? Ni cuándo apareció el hombre, si fue hace 2.000 millones de años, hace cuánto fue, sino más bien es descubrir qué sentido tiene esa existencia. Porque si nosotros nos comparamos con el universo, pues somos como un polvo de estrella, como le llaman, somos algo muy fugaz. Pero aún así, nosotros siendo, por decirlo así, tan fugaz, ¿qué sentido tiene la existencia humana? Entonces, nuestro objetivo cuando nos preguntamos quién creó lo que existe, tenemos que preguntarnos es por un sentido. Y aquí tenemos que entender, nosotros como cristianos, de que esto no es producto de un azar, de una evolución producto del azar. No, hay algo que obedece a un plan. Y lo entendemos anteriormente que es un plan de tipo salvífico. Entonces, en ese sentido, hay muchas respuestas. La panteísta, pues, que nos remiten un origen en Dios. ¿Pero en qué Dios? ¿En cuál Dios? Primera respuesta, la panteísta, donde confunde toda la creación y todo lo creado, todo lo que existe, pues es Dios. Hay una fusión entre Dios y toda la creación, y toda la creación viene a ser Dios. Hay otra visión, otra posible respuesta, esta es de tipo bastante filosófico. Otra es la tipo dualista maniqueísta. Y entonces tenemos que vernos como dos principios. Y estamos hablando un principio espiritual en el dualismo y un tema material. Y entonces, ¿qué es la materia? La materia es la degradación de lo espiritual. Lo espiritual es lo perfecto, lo material es lo imperfecto. Entonces, Dios, que es inmaterial o espiritual, en este caso utilicemos ese significado espiritual como algo inmaterial, pues es lo perfecto. Y la materia es lo imperfecto. Tenemos que dejar la materia, salir de la materia, negar la materia o lo material para llegar a lo inmaterial o lo espiritual o lo perfecto. Principio dualista. Muy cercano a este está el principio maniqueísta. Un principio bueno, un principio malo, el bien y el mal. Son dos principios que han creado absolutamente todo. La luz, las tinieblas, el bien, el mal, y pues muy utilizados muchos, pues, sobre todo en Oriente, pues el yin y el yang, el bien y el mal entremezclados. Cercano a esto, pues también hay respuestas de tipo gnósticas o la gnosis. ¿Y qué nos dice la gnosis? Pues la gnosis nos habla una caída, y esa caída se refleja en lo material, y por tanto uno tiene que llegar a un conocimiento que nos lleve a una perfección y nos eleve a unos estados espirituales o inmateriales. Son respuestas que se dan. Entonces la materia viene también a ser un poco mala, producto de esa caída, de esa degradación que ha tenido lo espiritual. Uno tiene que volver a eso. ¿Y cómo vuelve a eso? Pues a través del conocimiento, a través de la gnosis. Hay otra posible respuesta, y es la respuesta de tipo deísta o el deísmo. ¿Y qué admiten? Bueno, admite la existencia de un Dios, claro que sí, de un principio, de un Dios que creó todo, pero es lo que le llamamos el Dios relojero. Dios creó y dejó allá abandonado a la creación a su suerte. Entonces,
Dios hizo como un relojero, puso a andar esto como un reloj, lo puso a andar y allá lo dejó, que siguiera su causa, y se desentendió de la creación. Hay otra respuesta que encontramos sobre los orígenes, y es la respuesta de tipo materialista, en la cual pues no se acepta, digamos, como que ningún origen como tal, sino que todo siempre ha existido. Y si se acepta algún origen, bueno, pues digamos que lo basamos mucho en el tema pues científico, y de las teorías más aceptadas en el campo de la ciencia, teoría, hay que decirlo, es la del Big Bang. Y la teoría del Big Bang pues narra un principio, un superátomo, la energía, la materia y concentrada, que bueno, empezó a expandirse y empezó a crear en las galaxias, los planetas y todo cuanto existe. Pero se habla de un principio. Pero digamos que ahí hay un rechazo un poco al tema de un principio, de hablar de Dios, de un ser superior creador. Y bueno, está la respuesta cristiana, que es nuestra respuesta, y la respuesta cristiana pues habla de la existencia de un Dios creador, y nosotros lo empezamos a entender a través de la revelación, no solamente por la razón natural del ser humano, o sea, por el ejercicio el ejercicio del esfuerzo mental que puede hacer, sino también a través de la revelación. Hay una cita del Concilio Vaticano I y dice DS 3026, ¿qué es ese DS o esa referencia donde sacamos estas citas? Pues esas referencias son las referencias que se llaman el Inquirium Simbólico, no el Denzinger, ¿sí? Y es un libro, un compendio donde reúne toda la enseñanza que ha habido en la iglesia a nivel dogmático, a nivel de concilios y a nivel de papas durante pues todos los siglos. Entonces yo les dejaré el enlace más adelante, pues en la descripción del video de YouTube, cuando lo edite, les dejaré el enlace para que ustedes puedan ir y profundizar en estas citas. Volvemos. La respuesta cristiana. Este conocimiento a veces es oscurecido, desfigurado por el error que existe. Entonces, tenemos que entender que la razón se esclarece a la luz de la fe. Y entonces por la fe sabemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, y de manera que lo que se ve resultase pues de lo que no aparece, es decir, o sea, lo que existe resultase de Dios. Y tenemos una comprensión de la creación que es inseparable de la revelación y de la realización del plan de Dios en el mundo con su pueblo, y sabemos que es un plan de tipo salvífico.